¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a ver va a ser gráficas y tablas de velocidades, aceleración. Vamos a ver qué es lo que sucede con datos. Seguimos en los temas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hasta el momento solo hemos estado analizando problemas y donde nosotros estamos obteniendo datos, aplicamos una fórmula e inmediatamente obtenemos el resultado, eh, pues revisamos qué significa ese resultado y de ahí nada más. Pero casi siempre lo que nos van a dar son gráficas y sobre eso tenemos nosotros que analizarlas para saber qué pasa con su aceleración, qué pasa con la velocidad. Para eso yo les estoy dando en una tablita los tiempos y las distancias. Los tiempos en segundo, las distancias en metros. Como notamos, pues tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos que acomodar los segundos y los metros, ¿ok? El tiempo y la distancia. A veces nos confundimos y no sabemos dónde colocarlos. Bueno, el eje de las X siempre van a ir las variables independientes, las que no pueden ser afectadas por algo. Por ejemplo, el tiempo. Ustedes no pueden decir, yo voy a regresar el tiempo 2 minutos antes. No lo pueden hacer. O no pueden decir, yo voy a adelantar el tiempo 1 hora porque pues en 1 hora empieza mi partido. No podemos hacer eso. No lo vamos a poder afectar de ninguna manera. Entonces, el tiempo va a ser un valor independiente y lo vamos a colocar en el eje de las X. Y por consiguiente, la distancia va a ser un valor dependiente que aquí lo vamos a colocar en el eje de las Y. ¿Por qué es dependiente? Ustedes sí pueden decir, pues hoy voy a correr más rápido, entonces yo voy a acelerar para que mi velocidad sea mayor y mi distancia sea más en 2 segundos. ¿Okay? Eso sí lo pueden hacer. Ustedes pueden esforzarse más para que la distancia sea mayor en un tiempo menor. Entonces, el tiempo no lo puedo alterar, pero la distancia sí. O también cuando ustedes van en un coche y le pulsan el acelerador, bueno, la distancia va a ser mayor en un tiempo menor. Eso lo podemos estar variando y podemos estar jugando con ello. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros tenemos los datos y tenemos que graficarlo, primero tenemos que irnos al valor principal, ¿okay? Al valor inicial. Aquí tenemos que son 0 segundos. Es decir, estamos en el eje de las X y vamos a tener que tenemos un valor 0. Vamos a ver cuánto se mueve en el X. Bueno, en X se mueve 0. Entonces, nos vamos a quedar ahí. Vamos a tener un punto en esa coordenada. Ahora vamos al siguiente. Me dice que tenemos 1 segundo y 2 metros. Entonces, primero me sitúo en la parte del tiempo. Voy a colocar una pequeña línea y voy a ir subiendo hasta llegar a los 2 metros. Y ahí coloco un punto. Ahí es donde vamos a tener mi siguiente valor. Va a suceder lo mismo con la siguiente coordenada. La siguiente coordenada me dice que tengo 2 segundos y 4 metros. El eje de las X son los tiempos, entonces ahí voy a buscar los dos y con líneas punteadas voy a llegar hasta los 4 metros. Y de igual manera, ahí voy a colocar mi tercer punto. Y para finalizar, voy a los 3 segundos y 6 metros. Ponemos líneas punteadas hasta llegar a donde se interceptan los 6 metros y los 3 segundos. Estaremos obteniendo esos puntos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a unir los puntos. Su profesor es un poco malo con esto de unirlos, pero si ustedes lo hacen en su cuaderno, van a obtener una línea. Van a obtener una línea totalmente recta. Lo que me está diciendo es que si yo siguiera escribiendo puntos, pues van a tener que pasar por esa línea recta. Yo les podría dar nada más esta gráfica y pedirles que me calculen la velocidad y la aceleración. ¿Cómo vamos a calcular velocidades y aceleraciones? Vamos a utilizar las fórmulas que ya conocemos. Para la velocidad, sabemos que es la distancia final menos la distancia inicial, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y para la aceleración, tenemos que va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahí las fórmulas pues ya las tenemos y ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular la de cada uno de los intervalos?
Eso es muy, muy sencillo. Vamos a agarrar nuestra tabla y lo que vamos a hacer es, el primer dato se va a convertir en mi posición final, ¿ok? Va a ser mi posición final y de este lado va a ser mi tiempo inicial. Entonces, mi segundo dato se va a convertir en la posición final y el segundo tiempo se va a volver mi tiempo final. Yo lo voy a sustituir en la fórmula. Posición final van a ser 2 metros, ¿ok? Es este de aquí, 2 metros. Menos mi posición inicial, que es este de aquí, son 0 metros. Entre el tiempo final. El tiempo final va a ser el valor de aquí. Voy a tener que es 1 segundo. Menos mi tiempo inicial, que es el dato que tenemos en esta posición. Son 0 segundos. Y con eso estaríamos obteniendo que son 2 metros sobre segundo. Ya con eso estaríamos obteniendo el primer intervalo. ¿Okay? El intervalo de este serían 2 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bueno, lo que tenemos que hacer es el valor que antes era el final se va a volver el inicial. Voy a colocar con morado y no va a ser mi tiempo inicial y el otro la posición. Y el que está abajo de él se va a volver el final. Va a ser mi posición final y mi tiempo final. Lo único que estamos haciendo es ir recorriendo punto por punto. ¿Qué va a suceder cuando nosotros hagamos eso? Voy a quitar esa fórmula y voy a aplicar la de velocidad para el punto que acabamos de revisar. Voy a poner con una palomita para que a ustedes les quede más claro cuáles son los valores que estamos agarrando. ¿Okay? En sí voy a eliminar los circulitos que le puse a los datos para que sepamos de qué estamos hablando. Bueno, entonces lo que estamos ahora es analizando los siguientes dos pares. Este de aquí se va a volver mi tiempo final, mi tiempo inicial, mi posición final y mi posición inicial. Vamos a sustituirlo en la fórmula. Mi posición final son 4 metros, menos mi posición inicial son 2 metros. Lo dividimos y vamos a ver cuáles son mis tiempos. Mi tiempo final son 2 segundos menos 1 segundo. Ya cuando hacemos eso, lo que estamos obteniendo es 4 menos 2, vamos a obtener que son 2 metros. Y 2 menos 1, vamos a obtener 1 segundo. Entonces vamos a estar teniendo que son 2 metros sobre segundo. De igual manera, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, el valor que era final se va a volver inicial y el que está abajo se va a volver final. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en este caso. Este que era final se va a volver inicial y el que está abajo se va a volver final. Vamos a tener el tiempo final y la posición final. Entonces mi velocidad va a ser igual a mi posición final es de 6 metros y mi posición inicial es de 4 metros. Ahora mi tiempo final es de 3 segundos y mi tiempo inicial es de 2 segundos. Cuando nosotros hacemos esa operación, nos va a quedar que es 2 metros entre 1 segundo. Y estaríamos obteniendo 2 metros sobre segundo. De igual manera, nosotros en todo esto estamos obteniendo 2 metros sobre segundo. ¿Cómo lo podemos hacer desde la gráfica? Bueno, es de igual manera, ¿ok? Que lo estamos haciendo con la tabla. El primer punto rojo se volvería mi posición inicial y mi tiempo inicial, ¿ok? Si nosotros revisamos, está en 0,0, que sería este valor de aquí, mi posición inicial y mi tiempo inicial, ¿ok? Y después agarro el siguiente punto, que es el punto final y también mi tiempo final. Nos estamos dando cuenta que mi posición final son 2 metros, ¿ok? Recordemos aquí están las posiciones, pues serían 2 metros, que es la que tenemos aquí, y mi tiempo final es la parte de abajo, que es de aquí, sería 1 segundo, ¿vale? Estamos haciendo absolutamente lo mismo que en la tabla. Estamos agarrando pares de puntos. Ya tenemos las velocidades, pero ¿para qué nos va a servir eso? Cuando nosotros ya tenemos nuestra gráfica de desplazamiento, nos damos cuenta que tenemos una recta que va hacia la parte de arriba. Entonces, ahora voy a eliminarla y voy a graficar qué pasa con la velocidad.
Tenemos la velocidad metros sobre segundo y en el eje de las X tenemos el tiempo. El tiempo se va a mantener, va a seguir siendo el mismo. Cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, sabemos que los intervalos van de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. ¿Sí? Entonces podemos ir graficando con respecto a esos tiempos. Aquí va a ser muy sencillo, ya que solo tenemos que la velocidad son 2 metros sobre segundo. Esta se mantiene durante todos los intervalos. Entonces, cuando nosotros tenemos un segundo, ¿qué velocidad tenemos? 2 metros. Cuando tenemos el tiempo en 2 segundos, ¿qué velocidad tenemos? 2 metros sobre segundo. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que esos valores se van a seguir manteniendo. Van a seguir teniendo una línea recta. Bueno, debe de ser recta. Eso significa que la velocidad es constante, ¿vale? No va a variar en todo el recorrido. Si nosotros ya quisiéramos comprobarlo de una mejor manera para que se den cuenta qué sucede, bueno, vamos a ver qué sucede si ustedes agarran el primero y el último de los datos. Ustedes agarran 0,0 y 3,6. Si ustedes hacen eso, va a suceder lo siguiente. Mi posición final van a ser 6 metros y mi posición inicial van a ser 0 metros. Mi tiempo final van a ser 3 segundos menos 0 segundos. 6 menos 0 me va a quedar 6 metros y 3 menos 0 me va a quedar 3 segundos. 6 entre 3 me va a quedar 2 metros sobre segundo. Cuando nosotros hacemos eso, nos damos cuenta que a lo largo del recorrido, la velocidad nunca varió. Significa que desde el principio hasta el final nos va a dar el mismo valor. Eso se dice que es una velocidad constante y por lo tanto estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? No tenemos aceleración. Aquí tenemos que la velocidad es constante. Ahora que ya tenemos eso, vamos a ver qué pasa con la aceleración. Bueno, ya le puse una tercera fila a nuestra tabla para que ya tengamos las velocidades. O sea, ya calculamos las velocidades en cada uno de los intervalos, desde el punto inicial hasta el punto final, hasta cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, sabemos que en cada intervalo tenemos 2 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo, ¿ok? Así sucesivamente. Ya sabemos que su gráfica tiene esta característica. Vamos a tener entonces que la aceleración va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Okay? De igual manera, este tiempo es el que vamos a utilizar con respecto a esta velocidad. Entonces, mi velocidad final, de igual manera que lo hacíamos antes, primero va a ser que vamos a tener es que el primero de mis datos va a ser mi tiempo inicial y mi velocidad inicial. Después va a ser mi tiempo final y mi velocidad final. Vamos a tener que mi velocidad final son 2 metros sobre segundo menos mi, en este caso es esta. Si se dan cuenta, pues las velocidades nunca van a cambiar, siempre van a ser 2 metros sobre segundo. El tiempo sí va a cambiar. Mi tiempo final va a ser 1 segundo menos 0 segundos. ¿Okay? 2 menos 2 me va a dar 0 y 1 menos 0 me va a dar segundos. Entonces voy a tener menos 0 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando yo aplico esa fórmula para el siguiente intervalo, voy a tener la misma fórmula. ¿Okay? Entonces simplemente voy a sustituir los valores. Voy a utilizar de igual manera el siguiente intervalo. Tenemos que tener claro eso. Mi intervalo que antes era mi posición final va a pasar a ser mi tiempo inicial y mi velocidad inicial. Y el siguiente va a ser el tiempo final y la velocidad final. Entonces voy a sustituir. De igual manera voy a tener 2 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo entre el tiempo final. El tiempo final son 2 segundos menos 1 segundo. ¿Sí? Voy a obtener 0 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, voy a obtener el intervalo que sigue. ¿Okay? El que antes era mi tiempo final, ahora va a ser mi tiempo inicial, y el que era mi velocidad final se va a volver mi velocidad inicial,
y el último valor va a ser mi velocidad final y mi tiempo final. Entonces voy a tener que la aceleración son 2 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo entre 3 segundos menos 1 segundo. Y eso me va a dar 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? ¿Qué pasa si nosotros lo graficamos? Bueno, voy a eliminar este y voy a cambiar, ahora ya no es velocidad, es aceleración. Entonces tenemos que la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. Y de igual manera, no importa si yo agarro y calculo el intervalo inicial y el intervalo final, porque voy a obtener que mi aceleración va a ser metros sobre segundo al cuadrado y voy a obtener 0 metros sobre segundo al cuadrado, 0 metros sobre segundo al cuadrado, 0 metros sobre segundo al cuadrado, 0 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si yo grafico con respecto al tiempo, voy a tener que en el segundo 0 no voy a tener aceleración, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, ¿ok? Solo voy a tener una línea que los une, ¿ok? Que va a ser el mismo eje de las X. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que su aceleración va a ser nula y que en todo el trayecto se va a mantener una velocidad constante. Que una aceleración sea 0, que mi aceleración sea 0 metros sobre segundo al cuadrado, no significa que el auto no se esté moviendo, la bicicleta o la persona, ¿vale? Lo único que nos está indicando es que pues como tal, se está manteniendo en el estado que nosotros estamos observando. Por ejemplo, si una persona no se está moviendo, evidentemente va a tener una aceleración de 0, pero si la persona se está moviendo a una velocidad constante, significa que no está ni acelerando ni desacelerando, se está manteniendo en la misma velocidad. ¿Okay? Por eso se dice que la aceleración es nula. ¿Vale? Cuando nosotros vamos en el coche y no estamos ni pulsando el acelerador ni estamos frenando, la velocidad se mantiene en un cierto tiempo, se mantiene constante, ¿ok? Se mantiene a la misma velocidad. Entonces, ¿cuánto va a ser mi aceleración en ese periodo? 0. ¿Okay? Si se mueve el coche, pero mi aceleración va a ser nula. Y esas son las tres gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Y con eso estamos obteniendo las tres gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Okay? Siempre que tengamos un movimiento de estas características donde la velocidad sea constante, vamos a obtener estas tres gráficas. La primera es distancia contra tiempo. La segunda es velocidad contra tiempo y la tercera es aceleración contra tiempo. ¿Qué características tienen? Si nos damos cuenta, la de desplazamiento contra tiempo es una línea que va de manera ascendente. También puede ir de manera descendente si lo que estamos haciendo es desacelerar. ¿Y qué otra característica? Bueno, la pendiente va a ser el valor de la velocidad. Si nosotros agarramos dos puntos de aquí y calculamos la pendiente, recordemos que la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, el valor que nos va a dar es de 2 metros sobre segundo, que es lo que acabamos de obtener. La pendiente de una gráfica de desplazamiento contra tiempo va a ser la velocidad. Y la gráfica de velocidad contra tiempo, su pendiente, va a ser la aceleración. Igual, cuando yo calculo y2 menos y1 entre x2 menos x1, voy a obtener que son 0 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Okay? La pendiente de la aceleración contra el tiempo, pues no me va a decir nada, pero lo que sí me está indicando es que la aceleración va a ser igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando nosotros tenemos estas características, es que ya estamos presente de un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a tener que la velocidad es constante y que la aceleración va de 0. Siempre que tengamos este tipo de gráficas, vamos a saber qué es lo que pasa. ¿Okay? Ya cuando ustedes las vean, inmediatamente van a decir, el profesor lo que me puso es un movimiento rectilíneo uniforme. Y cuando les pregunten qué significa la pendiente de un desplazamiento contra tiempo, bueno, significa que estamos teniendo la velocidad.
¿ok? Y cuando me indiquen qué significa la pendiente de una gráfica de velocidad contra tiempo, estamos teniendo la aceleración. ¿Qué significa que mi aceleración valga cero? Bueno, significa que o está en reposo o simplemente no está cambiando de velocidad. ¿Ok, chicos? Eso es lo que significan estas tres gráficas. Y de igual manera, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también tiene tres gráficas. Sus pendientes, la pendiente del desplazamiento contra el tiempo también me da la velocidad. La pendiente de la velocidad contra el tiempo me da la aceleración. Y la aceleración, pues ahí les va a dar algo curioso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer para obtener ese movimiento? Esas tres gráficas, bueno, ustedes van a tener que calcular este tipo de problemas, ¿ok? Lo que hicimos en los pasos anteriores, ustedes lo van a tener que hacer. Van a tener que revisar qué es lo que sucede con cada uno de los intervalos. Recordemos, primero ustedes van a agarrar este dato como valor inicial y este dato como valor final. Cuando acaben de hacer el cálculo de la velocidad, van a agarrar ahora este valor como valor inicial y este como valor final. Cuando terminen de hacer eso, van a agarrar este valor, ¿ok? Y como valor inicial y este valor como valor final, ¿ok? Para poder hacer las gráficas. Recordemos, podemos incluir otras filas, esta de aquí para que sea velocidad y esta de aquí para que sea aceleración y les sea fácil graficarlo, ¿ok? Las gráficas tienen que tener las unidades, siempre los tienen que tener. Y recordemos, el eje de las X tiene que tener el tiempo en segundos y el eje de las Y va a tener el desplazamiento, después va a tener la velocidad y después la aceleración. ¿Ok? No pueden pues graficarlo junto porque son unidades diferentes. Podrían hacerlo, pero se van a confundir. Entonces, me hacen tres gráficas y con eso van a obtener las gráficas características de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Con eso estaríamos revisando cómo se caracteriza cada uno de los movimientos. Si tenemos alguna duda o alguna pregunta, con gusto los revisamos en los comentarios y si no, nos vemos en el siguiente video.